Ejemplo número 1 sobre procesos termodinámicos. Una máquina lleva un mol de un gas monoatómico ideal alrededor del ciclo mostrado en la figura. El proceso AB tiene lugar a volumen constante, el proceso BC es adiabático y el proceso CA tiene lugar a presión constante. Literal A. Calcule el calor, el cambio de la energía interna y el trabajo W para cada uno de los tres procesos y para el ciclo total. Literal B. Si la presión inicial en el punto A es de 1 atmósfera, halla la presión y el volumen en los puntos B y C. Use una atmósfera como 1.013 por 10 a la 5 y R como 8.314 joules mol Kelvin. En este ejercicio entonces se nos plantea un proceso termodinámico cíclico compuesto por tres etapas. Nos dan los valores de las temperaturas en los estados A, B y C. Se nos da también el dato del número de moles, que es de 1, y nos dicen el tipo de gas. Es un gas monoatómico. Podemos determinar a partir de este dato cuál es su calor específico, volumen constante, presión constante, y cuál es su coeficiente adiabático. En esta tabla completaremos cada una de las cantidades que se nos están pidiendo: el calor, el trabajo y el cambio de la energía interna para cada uno de los procesos. Al final haremos el cálculo y verificaremos que la variación de energía interna en un proceso cíclico tiene que ser igual a cero. Vamos a desarrollar entonces por cada una de las etapas el cálculo del trabajo, el calor y la energía interna. Primero comenzamos con la etapa AB. Es un proceso a volumen constante y entonces el calor queda determinado como N por el calor específico a volumen constante por el cambio de temperatura. Vamos a calcular entonces cuánto es este calor. N es el número de moles. El calor específico a volumen constante, por ser un gas monoatómico, lo buscamos de lo que vimos en la teoría, y esto sería 3 medios de R por el cambio de temperatura. Ahora podemos reemplazar aquí los datos. Aquí sería un mol por 3 medios de 8.31 y el cambio de temperatura siempre en el orden temperatura final menos temperatura inicial. Del diagrama la temperatura final es 600 y la inicial 300. 600 Kelvin menos 300 Kelvin. Bien, entonces este resultado es de 3.7 kilojoules. Bien, este sería el calor para el proceso AB. Ahora vamos con el trabajo. El trabajo siempre en el proceso AB, como es a volumen constante, pues sería 0. Y finalmente vamos con la variación de energía interna en el proceso AB. Aplicamos acá la primera ley de la termodinámica, que sería Q menos W. Q en el proceso AB menos el trabajo AB. Como esto nos dio 0, la variación de energía interna AB es igual al calor transferido en este proceso. Y esto sería entonces igual a 3.7 kilojoules. Trasladamos entonces esta información a la tabla. Aquí nos dio 3.7 kilojoules, el trabajo nos dio 0 y la variación de energía interna también fue 3.7 kilojoules. Todo el calor que se agregó se fue a la energía interna. Vamos ahora con la etapa BC, que según el problema es un proceso que se da en forma adiabática. Entonces es necesario encontrar cuál es la constante o coeficiente adiabático. Entonces el Cp para un gas monoatómico dijimos que es 5 medios y el Cb son 3 medios. De aquí podemos observar que el coeficiente adiabático es 5 tercios. No consideré acá colocar R, pero lo voy a indicar para que se pueda observar que se puede cancelar. Bien, ahora que tenemos el coeficiente adiabático, ese nos va a servir para el caso del trabajo. Voy a ir calculando cada uno de los términos, comenzando con el calor.
calor en el proceso BC, que para hacer un proceso adiabático no entra ni sale calor, es igual a 0, y el trabajo en el proceso BC, que es igual a la presión final, volumen final, menos la presión inicial, volumen inicial, entre 1 menos gamma. Ahora no conozco los volúmenes, pero yo sé que el producto de presión por volumen es igual a N R por temperatura, y sería temperatura final menos N por R por temperatura inicial. Esto entre 1 menos gamma. Ahora N por R sería constante, lo puedo sacar de factor común y tendríamos N por R por la temperatura final menos la inicial entre 1 menos gamma. Bien, ya tenemos entonces una fórmula para el trabajo con las magnitudes que conocemos. N por R, temperatura final menos temperatura inicial entre 1 menos gamma. Ahora voy a reemplazar, el número de moles es 1, la constante es 8.31, la temperatura final en el diagrama sería la del punto C, 455, menos la del punto B, 600. Coloco acá 455 Kelvin menos 600 Kelvin entre 1 menos el coeficiente adiabático que nos dio 5 tercios. Bien, ahora calculamos y esto nos da T 1.8 kilojoules. Bien, ya tenemos entonces esta cantidad. Ahora la variación de energía interna del proceso PC. Esto sería calor menos el trabajo. Calor es 0 y el trabajo sería el que nos dio acá, 1.8 kilojoules. A esto equivale entonces la variación de energía interna del proceso BC. Bien, ahora voy a reemplazar estos datos. El calor fue 0 y esto es 1.8. Y acá nos dio menos 1.8 kilojoules. Vamos con la etapa CA. En el diagrama, la etapa CA, que sería el proceso de C hacia A, es un proceso isobárico. Entonces vamos a calcular en primer lugar el calor. Calor del proceso CA, que es igual a N por Cp por el delta T. Escribimos acá N por, que serían 5 medios, de R por el delta de temperatura. Bien, acá tenemos un mol por 5 medios por 8.31 por la temperatura final menos la inicial. La final sería 300 Kelvin y la inicial 455. 300 Kelvin menos 455 Kelvin. Hacemos los cálculos y esto nos da T menos 3.2 kilojoules. Bien, este sería el calor del proceso CA. Calculemos ahora el trabajo. El trabajo del proceso CA sería presión por el delta de volumen. La presión ahí no la conocemos, pero yo sé que el producto de P por delta B lo puedo reemplazar por NR delta T. Esto es igual entonces a decir N por R, temperatura final menos temperatura inicial. N es 1, 8.31 es R, y la temperatura final, igual que en el caso del calor, 300 Kelvin menos 455 Kelvin. Bien, ahora calculamos y esto nos da T menos 1.3 kilojoules. Bien, y finalmente calculo la variación de energía interna en el proceso CA.
que sería aplicar la primera ley. El calor menos el trabajo, el calor del proceso CA y el trabajo del proceso CA. Esto es igual a decir menos 3.2 kilojoules menos, aquí colocamos menos 1.3 kilojoules. Hacemos esta operación y esto nos da de menos 1.9 kilojoules. Bien, ya tenemos entonces las tres cantidades, las vamos a reemplazar y sería menos 3.2 para el caso del calor, kilojoules, menos 1.3 y menos 1.9. Ahora vamos a hacer las sumas del calor total, trabajo total y variación de energía interna total. Eso representaría el calor, trabajo y variación de energía interna de todo el ciclo. Sumamos entonces 3.7 menos 3.2. Eso nos da 0.5 kilojoules. De la misma manera, 1.8 menos 1.3 nos tiene que dar 0.5 kilojoules. Y si restamos 3.7 menos 1.8 menos 1.9, eso nos tiene que dar 0. Vemos entonces que en un ciclo completo la variación de energía interna es 0. En la primera ley de la termodinámica, para un ciclo completo, esto es Q menos W. Si la variación de energía interna es 0, todo el trabajo que agregamos, trabajo neto, es igual al trabajo desarrollado. Se está transformando cíclicamente. Una parte entra, otra parte sale. Luego entra otra parte y sale la otra. Veámoslo en el esquema. En la etapa AB es un proceso a volumen constante. No hay trabajo, pero sí hay una entrada de calor. En la etapa BC, como es un proceso adiabático, no entra ni sale calor. El calor es igual a 0. Y en la etapa CA, aquí estamos viendo una disminución de la temperatura. Aquí saldría calor. El trabajo sería lo que está encerrado en la gráfica, que sería todo esto, toda esa superficie. Ahora todo el calor que entra se transforma en trabajo, luego en la compresión se hace el trabajo sobre el gas y se expulsa el calor del sistema en el proceso CA. Entonces cíclicamente se está transformando calor en trabajo y trabajo en calor. Hasta aquí llegaría este ejercicio.